Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy quiero hacer este video, esta gran guía del riego de las violetas africanas. Hoy vamos a aclarar todas tus dudas sobre el riego. Hoy vamos a hablar sobre el riego de las violetas, todo lo que hay que saber. Haciendo la aclaración que el autorriego vendrá en otro capítulo porque ese es punto y aparte, el autorriego es punto y aparte. Hoy vamos a hablar de todo lo que sé, de toda mi experiencia te quiero compartir acerca de cómo regar violetas africanas porque seguro que tienes esa duda. Así que vamos a hablar primero, antes que nada, de por qué el riego es tan complicado en las violetas africanas. De los mitos que hay acerca de los riegos también, porque en YouTube gira mucha información que no es tan verídica acerca del riego. Primero que nada quiero contarte que las violetas africanas son plantas que les gusta tener cierta humedad, pero solo en temporadas donde hace mucho calor. Mucha gente llega a pensar que las violetas africanas tienen que tener siempre la tierra húmeda y esto no es completamente verdad. Amigos, las violetas africanas durante el periodo de otoño-invierno no necesitan tener la tierra demasiado húmeda, como estas que tengo aquí. Como tú puedes ver, la tierra de esta violeta africana está seca, no hay mucha humedad y eso le hace a la violeta africana generar cierto descanso. El primer gran tip que te voy a dar es que siembres las violetas africanas en bases de plástico como este. Ese es el primer gran tip que te doy, amiguito. ¿Por qué, Chuyito Jardinero? Porque esto te va a permitir ver cuando la tierra esté completamente seca. Si tú eres nuevo en el mundo de las violetas africanas que acabas de empezar a cultivar, por favor no cultives en macetas como esta, que son obscuras, en donde no podemos ver el contenido, donde no podemos ver cómo se encuentra la tierra. Que te aclaro que este video va para largo, amigo, así que ponte cómodo, tráete tu tecito porque nos vamos a platicar mucho para resolver todas tus dudas respecto a esto. Bueno, entonces yo siempre te aconsejo que siembres la planta en envases como este para que tú puedas ver la humedad de la tierra, ¿de acuerdo? Otro gran tip que te voy a dar es que en cuanto al riego, la maceta que mejor funciona son macetas poco anchas, como esta que está aquí, que no tengan, pueden ser la mitad de anchura de la planta y que sean muy largas hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a permitir que cuando nosotros reguemos, la tierra caiga hacia abajo. Ahora hay que decir que las violetas no tienen una raíz con mucha profundidad. Voy a traer una regla para aclarar también ese punto. ¿Por qué? Porque a veces eso es muy importante de saber. La profundidad de la maceta, la profundidad de la raíz. Aquí conmigo tengo una regla y más o menos yo diría que esta violeta tendrá de profundidad unos 4 o 5 centímetros de raíz. Esta macetita tiene más o menos desde donde inicia la hoja 10.5 centímetros. Entonces estoy dejando casi el doble de centímetros de la raíz de profundidad en el vasito. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el agua va cayendo y va saliendo por aquí. Esta maceta no tiene hoyos, ahorita se los vamos a hacer, por eso la traje, porque quería que esta maceta me acompañaras a hacerle los hoyitos. Ahorita se los vamos a hacer, vamos a cambiar una maceta a una maceta transparente. Esta violeta ya está terminando su floración, por eso está tan feita, ya no le falta mucho para terminar. Y es Chuyito Purple Epiphany. Es una variedad que yo acabo de crear, que estoy empezando a registrar. Y es una epifanía púrpura, así le puse de nombre. Bueno, tema de otro asunto. El caso es que mientras más largos tengas tus vasos, mucho mejor. Esto es muy importante porque a veces las personas ponen las violetas africanas en materiales muy anchos y entonces lo único que produce es que la violeta se pueda pudrir por exceso de humedad. Ahorita vamos a pasar a la humedad porque son cuestiones diferentes, ¿sale?
Ahora, te comento que mi principal error y el principal error de todas las personas que queremos cultivar violetas africanas tiene que ver con la idea de que las violetas son muy húmedas. Y entonces sucede que las personas tenemos la violeta africana, pero le generamos un exceso de humedad. Y como le generamos un exceso de humedad, creemos que la humedad tiene que ver con que la tierra siempre esté húmeda. Y esto no es verdad, la humedad es diferente. La humedad consiste en que el aire que está alrededor de la violeta africana esté húmedo, más no la tierra. ¿Sale? Ahorita vamos a hablar también de ese tema. Y entonces las personas quieren que la tierra siempre esté húmeda. Como bien lo decía la señora Letanía, que si tú eres fan de Chuyito Jardinero, de este canal que ya nos conoces, que iniciaste desde que iniciaste, ya sabes que la gente que nos tira tierra les ponemos apodos. Entonces la señora Letanía decía que la tierra siempre tiene que estar húmeda. Esto no es verdad. La violeta africana no debe de tener la tierra siempre húmeda. Simple y sencillamente la tierra permanece húmeda en lo que la violeta absorbe esta humedad de la tierra. Pero si está seca la tierra por algunos periodos de tiempo no es malo y también va a ser bueno para nuestra hermosa violeta africana, para ahogarla como amor, con amor, ¿sale? Ok, Chuyito Jardinero, ¿qué sigue ahora? Bueno, vamos a hablar de algunas formas de regar que no son correctas y nos vamos a basar en esta teoría o en este principio. Aquí voy a tener conmigo un vasito en donde quiero meter una violeta africana, que va a ser, por ejemplo, vamos a ver, aquí tengo esta, vamos a usar esta violeta. Esta es una violeta africana de tamaño mediano, pero si yo la saco, si yo saco esta violeta, que la saque, voy a ver la raíz. Vamos a traer también una violeta cultivada en agua. Que es esta que tengo por acá. La violeta africana guarda el agua en las hojas, ¿de acuerdo? No la guarda en la raíz. Y entonces nosotros debemos de regar de acuerdo a un volumen que sea suficiente para que las hojas de la violeta africana estén llenas. Esta es una violetita que estamos tratando, que estamos cuidando, que estamos reviviendo. ¿Sale? Mírala cómo va. Bueno, vamos a pararla para que tú veas la raíz de una violeta. Para empezar, las raíces de las violetas africanas no son tan largas. Esta, cuando están en agua, alargan mucho, pero porque tienen que alcanzar el agua. Pero generalmente las raíces de una violeta no sobrepasan los 10 centímetros. En este caso son 8 centímetros. Si esta violeta estuviera en tierra, para mí que tendría 5 o 6 centímetros. Eso permite que las violetas se cultiven en espacios pequeños. Por eso gustan mucho. Pero en esta área de aquí la violeta no va a guardar agua, ahí no va, la raíz es muy delgada, entonces ahí no va a guardar agua. El agua lo va a guardar en las hojas. ¿Por qué? Porque la violeta africana tiene hojas muy crocantes y tiene tallos muy crocantes en donde ella va guardando el agua. Nosotros, para que esta violeta africana esté contenta, necesitamos agregar agua suficiente para hidratar toda la violeta, para hidratar todas las hojas. Cuando regamos, esa es la intención, que la violeta se llene de agua, llene sus poros, llene sus tinaquitos de agua para que ella esté feliz. Es una planta que se asemeja mucho a las esponjas. Ella va absorbiendo en las hojas y en los tallos y va guardando nutrientes. Se menciona mucho que las hojas de la última hilera son las que guardan la mayor cantidad de nutrientes en la violeta africana. Para mí esto es mitad de verdad porque también lo hace en cualquier hoja y en cualquier tallo. Y lo hace también en la estructura del medio. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, Chuyito, es que si yo en este momento rompiera esta violeta africana, odio hacer esto, pero supón que la despedazara toda y metiera todas las hojas aquí, el volumen de esa violeta africana evidentemente va a ser toda la cantidad de agua que yo necesito. Con esta a ver si lo puedo hacer un poco mejor.
para darte una idea de por qué no debes de exagerar con el agua también. Si tú te das cuenta ahí, esta violeta africana más o menos cabe en este vaso. Lo que significa, amigos, que más o menos hasta aquí llega, ¿no? Pero evidentemente me falta espacio. Yo necesitaría de volumen de agua para esta violeta más o menos aquí, esta mitad. Solamente esa pequeña parte de agua y nada más para que la violeta esté contenta. Traducido, Chuyito, traducido. Pues significa que si yo lleno un vasito más o menos de 250 mililitros con agua, tengo suficiente agua para que la violeta rellene sus poros, rellene las hojitas, ¿de acuerdo? Para mí, más o menos con esta cantidad, yo puedo tener contenta a una violeta, ¿de acuerdo? Ahora, como ya te mencioné, depende mucho del tamaño. Yo con estos 250 o 300 mililitros, yo tengo contenta, muy contenta a una violeta de este tamaño, más o menos. No necesito más, ¿sale? ¿Por qué? Porque el volumen de las hojas es lo que representa más o menos esta cantidad. Si yo esta violeta la hago, la pongo en una licuadora, le meto las hojas en la licuadora y la muelo, pues me va a quedar un volumen más o menos parecido, ¿no? A ese volumen le voy a agregar también un extra por lo que se evapora en la tierra o por el espacio de la tierra, ¿de acuerdo? Entonces yo más o menos una violeta así de grande le estoy dando unos 200-300 mililitros y no necesita más. A una violeta que está de este tamaño le pongo la mitad, que serían 150 mililitros. ¿Por qué? Para que te des una idea de cuánta agua ponerle a tus violetas. Todo lo demás que salga es un exceso de agua para las violetas africanas. Si yo excedo la cantidad de agua, entonces la violeta tiene el riesgo de morir por una pudrición. Ahora, Chuyito jardinero, ¿por qué eres tan estricto en esta parte del riego? Muy simple. Las violetas africanas son plantas que mueren más por exceso de riego que por falta de agua. Tú es muy probable que mates a tu violeta porque le echaste mucha agua. Y esto sucede porque hay plantas en donde se puede dar un exceso de agua, como por ejemplo los rosales, los novios, los geranios, los pelargonios, las margaritas. Tú puedes estar regando los alcatraces, ¿no? Riegas mucho y la planta lo va a agradecer. Pero en las violetas africanas, si tú riegas demasiado, lo único que vas a hacer es que se pudra la violeta. ¿Por qué? Por un excedente de agua. Recordemos que las violetas son muy esponjosas. Entonces, si tú riegas de más, ella se pudre y se empieza a pudrir. Eso se debe a que las células en donde ella guarda el agua empiezan a colapsar, se empiezan a hinchar. En parte y también debido al exceso de cloro. Y estoy seguro que esto no lo sabías, amigo, pero el exceso de cloro hace que las violetas vayan generando unas fisuras muy pequeñitas. El exceso de cloro hace que la violeta genere fisuras y entonces por ahí entran hongos o entran bacterias que pueden matar a la violeta. Eso no lo sabías. Si tú estás regando tu violeta africana con un excedente de cloro, lo más seguro es que tarde o temprano se pudra. ¿Por qué? Porque el exceso de cloro hace que los tallos de la violeta africana generen esas fisuras y después nos entran hongos. Cosa que no sucede en otras plantas que son mucho más fuertes. Por eso yo te digo, la violeta africana es como una esponjita. ¿De acuerdo? Aquí conmigo tengo una planta que voy a traer de invitada para una demostración. Y es una Echeverría Peacock. Es preciosa. Mira qué bella está. O que por ahí me dicen que si no sé cultivar suculentas. La verdad es que cuando tú cultivas violetas africanas no hay planta que se te resista. Si tú tienes violetas africanas, estoy seguro que jamás vas a batallar para cultivar otro tipo de plantas. Y bueno, aquí la traje de comparación porque con las suculentas generalmente lo que se hace o lo que hacemos es que tenemos un día de riego. Por ejemplo,
Este tipo de echeverias o queverias, como lo quieras pronunciar, a mí me gusta más decir echeverría, así en español, que se escuche. Y esta la puedes regar una vez a la semana o una vez cada 15 días durante el otoño. Y generalmente lo que hacen las personas es que tienen un calendario de riego. Dicen, esta la riego cada una vez a la semana, esta la riego cada vez cada 2 semanas y ya, o cada 20 días. Y más o menos ellos se dan una idea. Y entonces la gente viene de regar suculentas, que es una de las plantas más comunes que se da actualmente. Es más fácil encontrar suculentas que violetas africanas. Y entonces la gente piensa que las violetas africanas se deben de regar una vez a la semana o una vez cada 15 días. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque las violetas africanas consumen más rápido el agua. Pero también las células de las violetas africanas cuando se hinchan de agua son más fáciles que se pudran. ¿Por qué? Porque ellas son unas esponjas. Y en cambio las suculentas son más que tienden a parecer piedras, que son más rústicas, que sus células son más fuertes. Ellas resisten mucho más el sol. Es más fácil matar una violeta africana por sobreriego que una suculenta también. Y esto se debe a que si yo riego la violeta africana una vez a la semana, pero no me fijo que la tierra esté seca, la voy a matar. Si yo no reviso la tierra y me doy, por ejemplo, esta tierra todavía está húmeda, aquí hay mucha humedad, todavía no voy a regar. Para colmo, cada variedad de violeta africana es bien diferente. Hay violetas africanas que chupan muy rápido el agua. ¿Cuáles son las que chupan rápido el agua, Chuyito? Pues generalmente las violetas africanas de color morado. En cambio, las violetas africanas dobles de colores amarillo, rosa, tardan más en chupar el agua. De verdad, se los digo por experiencia. Entonces, cada variedad de violeta africana es diferente y en cambio las suculentas tienen una diversidad muy amplia. Y tú ya sabes que si tú riegas un cactus, no lo vas a regar tan seguido como una echeverría. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque el cactus, si tú lo riegas demasiado, se va a pudrir. Un cactus puede estar sin agua hasta un mes sin problema, ¿no? Entonces, en ese vaivén, las personas confunden el riego de las suculentas con el riego de las violetas africanas o de otras plantas y entonces no saben regar. Vamos ahora a los métodos de riego que normalmente usa la gente y que yo no recomiendo. Recuerda mucho la imagen de que si yo meto a esta violeta africana en este vasito, esa sería la cantidad exacta de riego. ¿Por qué? Porque es lo que la violeta necesita. Mira, aquí está. ¿Ves? La meto y más o menos de volumen sería esto. Para que veas que no te miento. Si yo pongo más de ese volumen, estoy exagerando. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el mito del plato. Hay mucha gente que riega en un platito. Generalmente les encanta regar violetas africanas en plato, pero esto es por miedo. La gente que riega violetas africanas por platito, que le pone abajo un platito, ahorita lo vamos a hacer, lo que tiene es miedo de matar la violeta y por eso riega con platito. Ahora sí voy a ser muy claridoso porque este es un tema muy importante. Lo voy a ilustrar con este dibujo. Yo ya te había mencionado que las violetas africanas no necesitan mucho volumen de agua porque el agua lo van guardando en las hojas. ¿De acuerdo? Aquí voy a dibujar una violeta, la voy a acercar más para que se vea el dibujito. Me gusta hacer dibujos porque es bastante ilustrativo y vamos rompiendo mitos de una vez. Muchísimos mitos que hay en torno a estas hermosas plantas. Sucede que la violeta va a guardar toda el agua en lo que son las hojas, ¿de acuerdo? Para mí que las hojas y los tallos es donde la violeta va a guardar agua. También lo va a hacer en el tallo principal. Las raíces son muy pequeñas. Ella no guarda agua en las raíces porque son muy pequeñas, ¿de acuerdo? Entonces el volumen, este volumen que está aquí, voy a dibujar como un cubo si quieres. Este volumen es la cantidad que nosotros tenemos que usar de agua para que la violeta esté contenta. Sucede que a veces las personas tienen las violetas africanas en macetas y esas macetas pueden ser muy grandes, pueden ser medianitas o pueden ser muy chicas, pero este es el volumen de la maceta, ¿de acuerdo? Generalmente, si son macetas muy grandes como esta que tengo aquí,
el volumen de agua que yo necesito para que esta tierra se vuelva húmeda es demasiado grande. ¿Sabes? Es mucha agua la que yo necesito. Yo podría llenar con 3 veces la cantidad que yo necesito de agua la maceta. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo que el agua llegue por la humedad. A veces la gente le pone el plato y le dice, ay, tontamente, si tú quieres, o por ignorancia o por miedo. Para mí, son de los peores métodos que la gente tiene para cuidar violetas. Te lo digo por lógica. A la gente lo que hace es que llena el platito y entonces el agua empieza a subir. Empieza a subir por aquí y el agua va subiendo, va subiendo, va subiendo y tiene que subir hasta aquí donde la violeta está. Vamos a hacer otro dibujo por acá. Me gusta ejemplificarlo con dibujitos porque se entiende muy bien. Si se supongamos que aquí tenemos, no sé, pueden ser hasta 2 litros de volumen de tierra, ¿de acuerdo? Y ten en cuenta que la tierra puede absorber muchísimo volumen de agua. Entonces, aquí tú puedes aventarle a esta tierra, yo creo que de 4 a 3 litros sin ningún problema. Y esa agua se va a mantener aquí si es una maceta más o menos grande. Yo lo he visto en videos de youtubers. Luego se molestan que porque les hago revisiones, pero la verdad es que las revisiones es para romper muchos mitos. Ya después haré más adelante. Sucede que el agua que está aquí en esta parte puede absorber 4, 3 litros, 2.5 litros, cuando la violeta solo está ocupando hasta 300 mililitros. ¿De acuerdo? 1/4 de litro, si quieres, 250 mililitros. Con esta cantidad, la violeta está contenta. Fíjate que hasta medio litro se me hace excesivo. ¿Por qué? Porque el volumen de la violeta en las hojas y en los tallos no es tan grande. Y lo que hace la gente es que va llenando de agua el volumen de la maceta. Peor tantito. A veces sus macetas llegan a medir hasta 20 centímetros de profundidad o 15 centímetros de profundidad, cuando las raíces de las violetas africanas en promedio están en 6 centímetros de profundidad. Las raíces de las violetas africanas no son muy profundas. ¿Qué pasa, Chuyito jardinero? Voy a traer un color para representar el agua. Entonces, amigos, sucede que la gente le avienta el agua. Le dicen, ay, échale, porque así te dicen en los videos de YouTube, la gente te dice, échale en el platito, ahí vele echando. Pues sí, tú le vas echando en el platito, pero el agua va a ir subiendo poco a poco hacia arriba. Si tú le echas al agua, por ejemplo aquí en el platito, el agua va a ir subiendo por la tierra, pero no va a alcanzar la raíz de la violeta africana. En dado caso que tu maceta mida 20, 15 centímetros, pues evidentemente aquí tú ya mojaste la parte inferior y no alcanza. Y luego te dicen las personas de los videos de YouTube, no digo nombres porque luego se atacan, luego se enojan, que porque uno les dice sus verdades. ¿Qué quieren que haga? Así es. Sucede que después te dicen que para saber cuándo quitar el plato, el agua de la arriba tiene que estar húmeda. Aquí yo ya más o menos pude haber aplicado hasta 1 litro de agua. Y aún así puede que en macetas grandes el agua no llegue a la raíz. Porque recuerda que el agua va subiendo y que la violeta tiene 6 centímetros de raíz. No llega hasta abajo de la maceta. Es muy raro que la raíz llegue hasta abajo. Entonces te dicen, échale más agua. Y cuando el agua llega hasta arriba de la violeta africana que llega hasta acá, tú ya humedeciste el sustrato y ya le pusiste hasta 2 litros de agua, sin pena ni gloria, o hasta 1 litro de agua. De verdad, y que deberíamos de hacer el suceso. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos al ponerle agua al platito es humedecer la tierra, pero nos estamos pasando de lo que la violeta necesita. ¿Por qué? Porque el volumen de las hojas, del tallo de la violeta, no es para 1 litro de agua. Puede ser de 300 a 250 mililitros. Para mí, con eso es más que suficiente. Pero si yo al plato le pongo desde abajo el vasito de los 250 mililitros, le pongo este vasito por abajo, si la maceta es muy grande, a lo mejor nada más va a rellenar la parte de abajo, que sería esta, y no va a llegar a la raíz. Por eso, para mí, el método de ponerle agua a las violetas africanas por medio de un
Platito es de lo más ineficiente. Estoy generando un volumen muy grande de agua para llenar el sustrato. El sustrato se va a humedecer demasiado y para colmo, la mayoría de las personas no tiene buen sustrato o tiene un sustrato muy choqueacudo, muy arenoso. Lo he visto muchas veces en las preguntas que me hacen llegar a través de chuyitojardinero@gmail y sobre todo la tierra está muy encharcada. Entonces, por eso no te recomiendo el método de plato, porque lo único que vas a hacer va a ser que se humedezca la tierra de la maceta y vas a hacer un excedente de agua. Yo aquí lo que yo te propongo es que tengas un equilibrio. No estamos hablando del autorriego porque ese es tema y aparte. Ahorita solamente estamos hablando de por qué Chuyito Jardinero piensa que con 300 o 250 mililitros de agua tienes para que una violeta grande sea feliz. Que no necesitas más agua. ¿De acuerdo? Claro, también hay que ver la situación de en qué temporada del año estamos. Yo te había comentado que a las violetas africanas no les gusta vivir afuera. ¿Por qué? Porque cuando una violeta africana está afuera, la tierra se seca más, es más fácil que pudras la violeta o es más fácil que se te muera por una deshidratación. Sin mencionar que las violetas africanas odian el frío. No les gusta el frío, ellas quieren el calorcito de la casa. Ellas viven en lugares donde hace calor. Tampoco demasiado calor. Entonces, pues ya derribamos el mito del vaso. Digo, del plato. Por favor, no pongas platos, porque lo único que vas a hacer es que se te pudra la violeta. Y si no, la vas a estresar porque no le está llegando el agua. Y por si fuera poco, las violetas africanas, así en la intemperie, pues no hay quien les ponga platitos. El agua cae por arriba. ¿De acuerdo? Ahora sí, Chuyito Jardinero, ¿cuál sería la forma correcta de regar una violeta? ¿Cuál es el mecanismo? Evidentemente, para regar una violeta africana, lo voy a ejemplificar aquí de nuevo para que se entienda. Es cuando nosotros tenemos una maceta, no vamos a contemplar cuánta agua necesitamos para cubrir el volumen de la maceta. Eso sería un error. A mí no me interesa humedecer la tierra para que la tierra esté húmeda. Lo que yo quiero es que el agua le entre a la violeta. Yo quiero hacer que esa violeta se humedezca, tenga humedad. El método de plato no lo voy a usar. Aquí voy a dibujar una violeta, a ver si me sale más o menos bien, pero más o menos así. Mi violeta. Bueno, lo ideal es que el agua venga por arriba, ¿de acuerdo? Que el agua venga. Normalmente en la naturaleza la lluvia va cayendo y la violeta se nutre. Otro detalle, hay gente que odia mojar las hojas de las violetas africanas. Ahorita lo vamos a ver también. Yo te voy a comentar que las hojas de las violetas africanas sí se pueden mojar. Sí se pueden mojar. Claro que se pueden mojar. Pero hay que saber hacerlo. Voy a sacar otra hojita y voy a traer otro plumón de color verde para ejemplificar las células de la violeta africana. Porque yo te había explicado que eran como esponjas. Aquí vamos a hacer un ejemplo de una célula de una violeta africana. Esta es una célula de una hoja. Vamos a suponerlo. Voy a ejemplificar así para que se entienda, ¿verdad? La violeta africana tiene células en donde puede caber agua, evidentemente, donde ellas guardan líquidos. ¿Sale? No nos vamos a complicar mucho, no vamos a entrar en qué células son y los nombres. No. Eso será para materia de otro resultado. Sucede que a veces la violeta africana guarda agua, evidentemente en las hojas. Ay, este plumón no lo puedo abrir. Y ella va guardando gotitas de agua o va guardando agua, evidentemente, en sus hojas. Y aquí viene el mito de no regar las hojas. ¿Cuándo regar las hojas, Chuyito Jardinero? Bueno, las hojas se deben regar cuando la violeta tenga un problema de deshidratamiento, cuando estén las hojas deshidratadas. Enséñanos una hoja deshidratada, Chuyito. Aquí tengo algunas. Estas son violetas que tienen las hojas deshidratadas, se están adaptando de nuevo. Y el ejemplo perfecto de una hoja que le hace falta agua son estas, están deshidratadas, el tallo se cae, yo lo levanto con mi dedito y se cae. Entonces esta violeta le hace falta agua.
Me doy cuenta que no es pudrición porque el tallo no está pudrido. A esta violeta le hace falta mucha agua, ¿de acuerdo? Y a esta que está aquí también se nota que las hojas están como que no les hace falta agua para que ellas agarren más rigidez. Se puede ver a que la acabamos de trasplantar, que la violeta, por ejemplo, hizo mucho sol y pues está deshidratada. ¿Qué pasa? Pues que en sus celdas, en sus cisternas celulares, les hace falta el agua necesaria. Por ejemplo, aquí estoy haciendo un dibujo. Supongamos que aquí está llena a un 20%. Para que ella esté contenta, pues necesita a lo mejor un 70, un 80% de agua en sus hojas, en sus tallos. Esta, por ejemplo, está llena al 80%. Y si yo mojo una violeta o mojo las hojas de esta violeta que está al 20%, si yo mojo esta violeta, si yo le mojo las hojas, lo que voy a hacer es que ella absorba agua por las hojas y se recupere más pronto. Esto también se hace con los bebés cuando los bebés de las violetas africanas apenas están naciendo. La manera correcta de mojar las hojas de una violeta africana es por medio de un aspersor. Lo que vamos a hacer es agarrarla y empezar a rociar. Muy bien, para que la hoja absorba la humedad. Normalmente las hojas que están así también se rocía de abajo. ¿Por qué? Porque significa que a la violeta le hace falta agua. Cuando una violeta está deshidratada podemos duplicar o triplicar la tasa de agua sin ningún problema, porque lo que queremos es que se aumente. Para mí lo mejor sería duplicarla, evidentemente. También otra cosa que podemos hacer es rociar el agua cada tanto durante un tiempo sin encharcarla demasiado. Eso es más efectivo. ¿Por qué, Chuchito Jardinero? ¿Por qué la gente tiene miedo de mojar las hojas? ¿Por qué no les gusta? Bueno, para este punto ya habré llegado a los 30 minutos de video. Puede ser que lo quieras pausar y lo veas otro día o que lo sigas viendo si es que tienes tiempo. Bueno, estábamos en que la violeta tiene el 80% de agua. Volvamos a nuestro ejemplo. Aquí está. Y entonces sucede que esta pobre violeta la empezamos a regar de más. La regamos mucho, le regamos mucho las hojas. Todas las celdas de esta violeta africana están al 100%. Y luego viene Chuyito y empieza a regar más. Aquí ya este es un sobreriego, que la violeta ya está llena en sus celdas, en sus hojas y volvemos a regar. Pues lo que sucede es que en este punto las paredes celulares de la violeta van a estallar y las hojas se van a empezar a pudrir. ¿De acuerdo? Esto sucede muchas veces en los tallos, en el tallo principal. Estamos excediendo la capacidad del agua, hay un desborde y entonces la violeta se empieza a romper sus paredes celulares, se empieza a encharcar, se empieza a pudrir. Por eso te digo, cuidar violetas africanas y regarlas es todo un arte, hay que saber todo esto. Y entonces la gente piensa que las hojas no se deben de mojar por esta situación, por miedo a pudrirlas, pero también porque puede llegar a aparecer hongos. Y eso también es completamente verdad si nosotros sobreregamos las violetas africanas. Entonces, sí se pueden mojar las hojas, pero debemos asegurarnos que la violeta demande ese riego. Que la violeta tenga hojas tristes como estas, que tenga deshidratación. Aquí sí podemos regar las hojas sin ningún problema. Cuando tengas deshidratación, yo te recomiendo que riegues al menos hasta una vez al día sin ningún problema por una semana hasta que las hojas mejoren. ¿Por qué? Porque necesita agua. La violeta necesita agua. Está en un problema de deshidratación, la pobre, y pues ahí sí, ahí yo lo que quiero es que esta violeta se recupere, que esta violeta tome forma y entonces puedo mojar las hojas sin ningún problema y sin ningún miedo. Las voy regando los tallos, también riego la parte de abajo. Yo aquí te recomiendo no encharcar la tierra porque no es la tierra la que necesita estar húmeda.
son las hojas. Y entonces a veces la gente tiene las hojas marchitándose por falta de riego y lo único que hace es regar la tierra y produce un encharcamiento tal que se pudre la violeta. Cuando las violetas están deshidratadas debemos regar las hojas. Solo que a veces la gente tiene miedo, riega el sustrato y lo único que hace es provocar un encharcamiento porque las raíces no necesitan agua. Son las hojas en donde nos hace falta el agua. Entonces espero que ese ejemplo de cómo regar las hojas haya quedado muy claro. Chuyito jardinero, ¿en qué otra circunstancia podemos regar las hojas? Bueno, las hojas tú las puedes regar si quieres darles un riego extra. Si por ejemplo tú tienes tus violetas y quieres darle un riego extra. ¿Qué es un riego extra? Pues les quieres dar un baño de nutrientes o las quieres regar para que agarren agua. Lo puedes hacer sí, pero como ya te dije, es bueno que lo hagas en las violetas africanas que se están deshidratando. Ese sería un riego por deshidratación. Ahora, ¿podemos regar las hojas de una violeta africana que está en buen estado? Sí podemos, pero debemos de tener cuidado y de no hacer que el agua sea tanta que la pobre violeta se muera. Yo te aconsejo que para que tú riegues las hojas de las violetas, porque le quieres poner alimento, le quieres ayudar. Esto no es sobre alimentación, esa será cuestión de otro capítulo. Ahorita estamos hablando sobre el agua. Tú tienes que ver que la tierra esté seca, ¿sale? Con una cucharita, con un descocedor. Este es un descocedor que yo tengo con este reviso. Revisas, vas escarbando y te das cuenta que la pobre violeta le hace falta agua. Mira, esta es una violeta que tiene la tierra seca. En cámara, amigos, en cámara se ve húmeda, pero por los colores. Pero yo te juro que está seca, mira. Voy a tomar y que veas cómo la tierra está seca, ¿ves? O sea, no hay mucha humedad. En este punto yo sé que hay que regar la violeta. Claro, yo te recomendara que la violeta estuviera en un vasito transparente porque es más fácil. Ahora, si tú tienes una violeta tan grande como esta, trasládala a un envase como este, que puede ser como este, un envase de litro, de 2 litros, hay hasta de 3 litros he visto, que tú le hagas los hoyitos, ¿no? Porque tiene que tener muy buen drenaje la maceta, evidentemente le hagas los hoyitos y la violeta va a estar feliz. Yo te recomiendo que los hoyos de las violetas africanas sean muchos, sean muy amplios, ¿sale? Que se te hagan muchos hoyitos, porque eso nos va a ayudar a que la violeta africana esté más contenta, ¿sale? Voy a poner un cautín para mostrarte cómo hacer los hoyos de la maceta y no tengas problema con este tema. Voy a usar un cautín como este. Con este yo hago los hoyos. Lo puedes hacer también con un desarmador caliente. Lo pones al fuego de tu estufa y lo puedes calentar y con ese está perfecto. También hay cautines más grandes si tú lo quieres utilizar. Yo siempre tengo un cautín a la mano porque lo uso mucho. Lo vamos a poner aquí a calentar. De este modo. No quiere entrar. Listo. A que se caliente porque te vamos a hacer unos hoyitos mientras te sigo explicando lo demás. Entonces, Chuyito, si tú quieres mojar las hojas de tu violeta porque les quieres dar más luz, les quieres dar alimento o algo, lo puedes hacer. Vamos a ver cómo se hace. ¿Por qué? Porque el riego de las hojas debe ser muy superficial. Con superficial me refiero a que debe ser un pequeño riego. Yo he visto videos de YouTube, de nuevo, con otro youtuber. Hay una chica que también se llama Ivette, que tiene un canal de cocina y ella regaba demasiado sus violetas y para mí se me hizo un excedente. Cuando yo riego las hojas de las violetas, lo que hago es que con un chisquetito las voy regando para que las toque el agua. No, el agua nunca debe tocar esta parte, por favor, porque ahí sí te metes en una broncota. Sucede que esta parte del medio, de donde está la violeta con el tallo, ahí esa parte del tallo es muy esponjosito. Esa parte del tallo absorbe nutrientes, la violeta guarda nutrientes ahí. Y entonces si yo mojo demasiado esta parte, se puede pudrir también porque el agua no se evapora tan rápido.
Cuando yo aplico un riego en hojas, nunca aplico en esta parte. Siempre aplico en las hojas, ¿de acuerdo? El centro también me lo tomo con mucho cuidado. El centro no te recomiendo que lo mojes mucho. Puedes mojarlo pero ligeramente, como yo lo hice. Vas mojando las hojas con cuidadito. Y con este riego ellas ya van a estar felices. Yo ya no necesito darles un riego más profundo. Esto lo puedo hacer cuando yo vea que la violeta esté triste, esté apachurrada, que le quiero dar una alimentación que podría ser una vez al mes. ¿Por qué? Porque yo no quiero exceder las láminas de la violeta y que se empiecen a pudrir, que se empiecen a abrir. No, amigos, no, 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 no. Lo que yo quiero es que la violeta esté feliz y nada más agarre un poco más de fuerza. Por eso mojo las hojas. Si tú quieres, hay gente que no lo hace, que no se atreve a mojar las hojas. Pero yo te recomiendo que si las vas a mojar, lo hagas de este modo. Y que lo hagas cuando la tierra esté seca. Muy seca. Nunca lo vayas a hacer cuando la tierra esté humedecida. Tampoco lo vayas a hacer cuando esté nublado o cuando haya días de lluvia, porque eso también afecta a las violetas. Tú lo debes de hacer cuando la violeta tenga la tierra seca y cuando estemos en épocas de calorcito, por ejemplo. En invierno, en estas épocas de invierno, yo no te recomiendo que hagas un baño de hojas. ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer es generar un excedente de riego. Las violetas en el frío se duermen, se adormecen. Si tú vives en un lugar muy frío, en Alaska, allá por Canadá, pues evidentemente que va a ser más frío y las violetas requieren menos agua. Pero si vives en México o en algunas zonas donde apenas se siente el invierno, lo puedes hacer sin ningún problema. Por ejemplo, Tabasco, Michoacán, Veracruz, lugares muy calurosos en donde el invierno no se siente, puedes hacer bañito de hojas. Este es un bañito de hojas. A la violeta le ayuda porque le ayuda a nutrirse, la humedece. Ahorita no estamos hablando del riego de la tierra, estamos hablando del riego de las hojas. Vamos a repetir otro riego de las hojas, que sería, por ejemplo, en esta. Eso también ayuda a que las hojas estén brillantes, a que las hojas estén sanas. Los riegos de hoja ayudan, pero deben de ser ligeritos. ¿Ves? Solamente me enfoco en regar alrededor de la violeta, el centro no lo toco. De preferencia, intenta no mojar las flores. En mi caso, pues estas ya van para afuera, entonces no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque si tú humedeces las flores, lo único que va a pasar es que estas se van a marchitar. Si cometiste el error de que regaste las flores, lo que puedes hacer es tomar una servilleta y pasárselas de este modo para tratar de quitar un poco la humedad que haya quedado por ahí extra. También, si tienes, por ejemplo, muy encharcado, que se te haya pasado alguna hoja o que quieras quitar el excedente de agua, lo único que haces es ponerle unos toquecitos con una servilleta o un algodón y listo. ¿Ves? Se quita el excedente de agua si quisieras hacerlo. Que se te haya caído un líquido o algo, lo puedes hacer de este modo y la violeta va a estar muy contenta. Bueno, amigos, ahora vamos a ver un envase que tengo por aquí y que le quiero hacer unos hoyitos para que tú te des una idea de los hoyos que yo le pongo. El drenaje en la maceta es bien importante porque eso evita que haya un encharcamiento y todo el excedente de agua que va a caer de la violeta es el que no queremos, el que nos puede dañar la violeta, se queda abajo. Con el cautín vamos a hacer un hoyo. Mira, a mí me gusta usar el cautín porque es muy fácil de hacer. Lo voy a desconectar para que sea más fácil ver este proceso. Cuando tú hagas un envase, te aconsejo usar envases de plástico duros, porque hay unos que son más delgaditos, algunos vasitos que son más delgaditos y esos me han dado muchos problemas. Yo te aconsejo que sea un plástico duro. Y cuando hagas los hoyos en el envase, tienen que ser muchos hoyos. Deben de ser muchos hoyos porque eso le gusta a la violeta. A la violeta le gusta que haya mucha oxigenación en la raíz. Ellas no son plantas que les gusta estar encharcadas. Ahora, si tú quieres, puedes hacer hoyos en las partes laterales
de este modo. Mientras más hoyos hagas en el envase, mejor. Y yo lo he comprobado muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí hacemos otro hoyo. Mientras más hoyos tenga la maceta, más contenta va a estar la violeta. ¿Por qué? Porque el sustrato no debe de albergar tanta agua, ¿no? Si tú albergas demasiada agua en el sustrato, lo único que vas a hacer es que la violeta se pudra. Mira. Así. ¿Ves? Uy. Tiene que haber muchos hoyitos. Así. Pero luego hay gente que nada más le pone un hoyo grande aquí. No, 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 no. Son muchos hoyitos. Aquí tengo esta. Vamos a hacerle los hoyos. Solo que esta la tengo un poco más complicada porque ahí ya la tierra, si está húmeda, no nos va a dejar muy bien hacer el trabajo. Con eso estoy batallando un poco más. Los hoyos también se los puedes hacer aquí. Mira, así, ¿ves? Y así sucesivamente. Mientras más hoyos tenga el envase de la violeta, mejor. Generalmente estos hoyos llegan aquí a la mitad. No llegan muy arriba, no. Más o menos aquí abajito tienes. Si sientes que la maceta se ve fea con estos hoyos, entonces hácelos aquí abajo y le vamos a hacer la mayor cantidad de hoyos que podamos. Porque lo que va a pasar es que la violeta va a tener más espacio para sacar el agua que no necesita y entonces va a estar muy feliz. Amigos, espero que te esté gustando este video. Yo sé que a lo mejor es un poco largo, pero es bastante instructivo. Ahora te voy a enseñar a hacer una botella de agua para regar violetas africanas, porque también influye mucho la botella que tú utilices. Puedes usar una botella que sea, por ejemplo, Puedes usar una botella que sea como un envase de capsu, de salsa. Puedes usar una botella de alitro como esta. Esta también me gusta. A mí me gusta mucho usar las botellas de refresco para hacer regadoras. Regadoras de violetas porque son muy prácticas, se acomodan mucho en mi mano. Depende cuántas tengas también. Yo, por lo general que tengo muchas violetas, puedo usar un envase hasta de 2 litros. Pero luego se cansa la mano. Entonces yo te recomiendo que sea de 1 litro. ¿Sale? Si no tienes muchas violetas, que nada más tengas 5 o 10 violetas, un envase de 1 litro te viene perfecto. Para eso vamos a necesitar también este sí se me llenó. Puedes usar uno como estos, un popote. ¿Sale? ¿Por qué? Porque a veces no encontramos botellitas para regar macetitas de cactus. Hay unas muy bonitas de que son para regar suculentas y ya tienen incluida esta parte. ¿Sale? Si tú no tienes, puedes conseguir un popote duro o puedes comprar un aspersor como este y hacer uso de esta manguera. En mi caso, voy a usar esta que tengo aquí, amigos, que es de un aspersor. Este es un popotito de un aspersor. Hay más delgados y hay más gruesos. Te recomiendo los gruesos o los de grado medio para que sea más fácil insertar el agua. Esto es muy importante porque no queremos regar el tallo de la violeta, que es la parte más delicada. Queremos regar alrededor de la tierra para que el agua entre por las raíces, ¿sale? Entonces, pues vamos a usar uno como estos. Acto seguido es que vamos a hacer un orificio en la tapa de la botella. En mi caso voy a usar esta y lo voy a hacer con el cautín, que ya debe estar caliente. Con mucho cuidado y pide ayuda de un adulto si eres un niño. Que igual, si nos ven, a veces nos ven niños en el canal de Chuyito Jardinero, entonces pídele ayuda a un adulto. Lo que vamos a hacer es hacer un hoyo pequeñito. Y luego, inmediatamente después, vamos a intentar insertar. Necesita estar más grande el hoyo. Esto hazlo con cuidado porque luego te puedes pasar y debe de ser como a presión. ¿Ves? Aquí ya quedó a presión. Ahora vamos a tratar de fundir un poco
este agujerito para que el agua nos quede bien y no se nos salga. Aquí como que le damos unos rasponcitos. Si quieres también le puedes poner silicón. Voy a ir por una barrita de silicón para ponerle. Y con ayuda del cautín voy a tratar de derretir este silicón. Así que quede bien derretido. Y vamos a fundirlo en esta parte de la tapa. En mi caso ahorita yo no estoy usando la pistola por tiempo. Ya este video ha estado muy largo, entonces pues de aquí a que conecto la pistola. Pero tú ya ahí en casita lo vas a poder hacer muy bien para que quede sellado. También le vamos a dar por arriba otra pizca, porque si no después se nos sale el agua, amiguitos. No queremos que se nos salga el agua, queremos que esté bien sellado. Bueno, más o menos ahí quedó. Y entonces lo que vamos a hacer es llenar el envase como este. Solo que en mi caso voy esta botellita. Esta botellita tiene 330 mililitros de agua. Lo que quiero ver es que tú veas que no debes de excederte demasiado en la cantidad de agua que tú tengas. No es mineral, no. Es nueva, ¿eh? La voy a poner. Esta es para tomar. Si tú quieres regar tus violetas africanas con agua como esta, está muy bien porque esta no tiene tanto cloro. Está bien buena. Amigos, ya me tomé el agua porque estaba fría. Y tienes que saber que a las violetas africanas les gusta el agua tibia a temperatura ambiente. Nunca riegues tus violetas africanas con agua fría porque lo que va a pasar es que esas violetas se pueden maltratar. ¿Sí? Se pueden maltratar de las hojas, les salen manchas o incluso se puede morir si tú las riegas con agua fría en invierno. Ahora lo que voy a hacer es ponerle la tapita que habíamos hecho. Y aquí acabo de poner los 250 mililitros de un vaso de agua. ¿Sale? ¿Por qué? Para que te des cuenta que no necesitas más agua, no necesitas sobreregar la violeta. Esa agua que le estamos poniendo es suficiente para que ella esté bien contenta. Voy a hacer este cautín para acá, no nos vayamos a quemar. Y ahora sí, voy a traer la violeta que quiero regar, que es esta que está acá. Bueno, de hecho todas las voy a regar. Chuyito, ¿qué me recomiendas? Mira, yo te recomiendo que si tú quieres regar esta violeta, primero hay que darte cuenta que la violeta no tenga humedad. Eso no se hace de otro modo más que escarbando la tierra. Aquí otra recomendación. Si la gente usa platito, cuando usas platito, el agua se queda por aquí. Y entonces, aunque tú escarbes, tú escarbas y por acá arriba la tierra está seca. Pero como estás regando con el platito, la tierra de acá abajo está húmeda y entonces no es momento de regar. Por eso yo no te aconsejo que riegues de plato. Por favor, te lo pido. Si tú riegas de plato y te funciona, asunto tuyo, perfecto, feliz y bienaventurado seas. Pero yo de verdad te aconsejo de corazón que a mí no me ha funcionado por esa situación. Por lógica, si yo riego con el plato, el agua de acá entra y aquí abajo va a estar húmedo. Pero acá está seco. Y entonces yo vengo, reviso y pues la tierra de abajo está húmeda, no es momento de regar. Por eso la gente mata muy fácilmente las violetas africanas. Ahora que si tú estás regando como te dice Chuyito, que riegues por favor por arriba, siempre que tú vengas a revisar, si aquí está seco, como en el caso de esta violeta que está la tierra seca, acá abajo también va a estar seco. ¿Por qué? Porque yo regué por arriba y si acá arriba está seco, abajo también está seco. ¿Sale? Entonces yo tengo que revisar que la violeta no tenga agua y que esté bien seca antes de regar. Yo jamás riego una violeta cuando está húmeda la tierra, porque yo sé que la voy a matar. Entonces, otra cosa es cargar la violeta, la cargas y si tú la sientes ligerita es momento de regar. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya chequé que la tierra, que no hay humedad aquí abajo, aquí.
que la Violeta está súper contenta, es momento de regar. Ella ya me está pidiendo agua, ya. Me dice, Chuyito, riégame. Ya chequé, ya revisé. Mete el dedo si quieres, así. Metes el dedo y te vas a dar cuenta que la Violeta está seca. Es momento de regar. Lo primero que quiero hacerle es un riego de hoja. ¿Por qué? Porque la tierra está seca, lo puedo hacer, sé que le va a venir bien. Si eso otoño primavera no lo hagas, yo lo estoy haciendo como uso demostrativo. Esto les va muy bien en primavera, en verano que hace calorcito para refrescarlas un poco. Para hacer un baño de hojas solo agarro el aspersor, humedezco alrededor y listo. Ya con eso yo ya estoy hidratando suficientemente las hojas. Chuyito, ¿se puede regar una violeta africana solo con riego de hoja? No. ¿Por qué? Porque este riego se evapora súper rápido. Para el día de mañana, la violeta ya va a haber absorbido toda la cantidad de agua. Y ya las hojas van a estar súper crocantes y listas. Ahora, este riego es de vez en cuando. El riego de hoja es de vez en cuando que tú le quieras dar un apapacho a la violeta, pero no lo debes de hacer cada que riegues. Por ejemplo, si tú en un mes riegas una vez por semana, un ejemplo que riegues 4 veces al mes, entonces el riego por hoja se lo hago una vez al mes o 2 veces al mes. ¿Por qué? Para que no sea excesivo. También lo puedo hacer cuando yo vea que la violeta esté triste. Y en todo caso, es por aspersión. Nunca uses una regadera de tu lavabo, no uses la regadera del baño, la regadera de la llave, no, por favor. Eso solo se hace con un aspersor, para que sea una briznita muy suave. Si es de más, se muere la violeta y te pasaste. Bien, ahora sí, Chuyito, ¿cómo regamos abajo? Para este ejemplo, y no mojar la mesa, voy a poner este traste aquí abajo. ¿Vale? Para no mojar la mesa. En teoría no lo deberías de usar, no es que esté promoviendo el uso de trastes abajo, no, 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 no. Pero voy a usar este traste para no mojar la mesa porque es de madera, ¿sale? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar los 250 mililitros o 300 mililitros de agua, que yo ya te había dicho que con esto es lo que necesita la violeta para estar feliz. Y con este popotito vamos a ir empujando el agua alrededor de la maceta. Nunca vamos a mojar aquí en medio, como se ve en pantalla. Voy a acercar un poco la cámara. Aquí en medio nunca vayas a mojar porque se te va a pudrir la violeta. Otro detalle, y este detalle se lo mando a mi mamá, que le mandé unas violetas y no las ha desenterrado, las sembró muy abajo. Me mandó unas fotos y se ve que la violeta está muy sumergida en la tierra. Hay que jalar esas violetas un poco hacia arriba y quitarles la tierra del centro, para que no se vayan a pudrir y no esté tan arriba la tierra, ¿sale? Porque hay que tener cuidado con eso, porque luego se nos pudren. Que la violeta no esté muy enterrada, sobre todo el centro, que esté más arriba. Bueno, ahora sí, vamos a regar. Vamos a regar. Y empezamos regando alrededor, por aquí, de este modo. Así. Con eso basta. Ahora vamos a ir de este otro lado. Siempre regando alrededor. Toda esta zona. El agua va a ir escurriendo hacia el centro y se va a meter. Y eso va a hacer que se toque la raíz. ¿De acuerdo? Volvemos a regar esta zona de acá. Y amigos, créanme que con esta forma de riego, ustedes van a cultivar una cantidad de violetas increíbles y jamás se les va a volver a morir una violeta. Porque las violetas africanas, mientras menos aguas tengan y que no tengan agua encharcada, son más felices. Mira, esta violeta tenía esta hojita. La tenía trozada y no me había dado cuenta. Esta hojita la vamos a sembrar. Vamos a sembrar esta hojita para que se reproduzca de nuevo. Vamos a poner por acá. Ahora vamos a seguir regando toda esta zona. Siempre alrededor de la maceta. Y como puedes darte cuenta, no me gasté los 250 mililitros del agua. No me los gasté todos. ¿Por qué? Porque ya no necesita más. La violeta no necesita más agua. Con eso fue más que suficiente para que esté contenta.
Sobre todo en invierno, en otoño, no necesitamos regar demasiado. Ella va a absorber el agua que está por arriba, no la que está más abajo. Y esto va a hacer que no se nos pudra. Con este riego puede ser más que suficiente. Pero, y es muy buen riego porque no es exagerado, sobre todo en otoño. En verano yo sé que hubiéramos podido consumir la cantidad de la botella. Si tú quieres usar la otra parte, que quieras usar lo que nos faltó, lo podemos otra vez aplicar. Solo espera un poco a que el agua baje. Te puedes esperar 5, 10 minutitos. Pero si te das cuenta, no estamos usando 1 litro, no estamos usando medio litro. Los 500 mililitros, los 600, no los estamos usando. Estamos usando 250 mililitros. Y con esto es más que suficiente. Tú vas a regar hasta que la tierra esté húmeda otra vez. Pero te das cuenta, el chiste está en saberlo esparcir. ¿Ves? La violeta tiene tan buen sustrato que ya empezó a chorrear. Entonces, ese también es muy importante, que el sustrato chorríe. Ahora, este excedente no voy a dejar que la violeta lo absorba. Yo nada más lo puse aquí para que no me mojara la mesa. Pero esta violeta, evidentemente vamos a dejar que ella saque todo el agua que tenga que sacar. La voy a llevar hacia otro lado de la casa para que ella drene. Y es muy curioso, pero esta maceta, con esa cantidad de agua que tengo, ya está pesada. Ya no necesita más. La vez pasada le envié a mi querida mamá un paquete de unas 200 o 150 violetas y las mandé sin tierra, a raíz desnuda, y me cupieron en una caja. Gasté 300 pesos de envío y me fue súper bien. Y fue una caja muy grande de huevo. Entonces las violetas no pesan nada. Y todo lo que está aquí es el peso del agua. La vamos a poner de este lado. Y ahora vamos a regar otra violeta, pero que está en un envase transparente para que veas cómo se llena de agua. Vamos a regar esta. Cuando tú tienes violetas de este modo, lo que tenemos que hacer, también la voy a poner aquí, nada más voy a sacar esta agua, voy a ponerla por acá, en este vasito. ¿Para qué? Para que no se absorba agua desde abajo. Vamos a regar esta violeta. Y para regarla, por eso te digo que uses este mecanismo que es muy fácil de hacer. Y vamos a regar alrededor. Tú puedes ver cómo el agua va bajando y va humedeciendo el sustrato. Este sustrato tiene acerrín y lo que hace el acerrín es ayudar a esto. A que rápidamente el agua salga desde abajo. Lo que significa que esta tierra tiene un drenaje muy eficiente. Volvemos a regar. En este tipo de vasitos, que la maceta es más pequeña, yo creo que hasta con 150 mililitros la armas. No necesita estar toda la tierra mojada. Esto es suficiente para esta violeta, ya no necesita más. Es verdad que en otoño e invierno necesitan menos agua, pero en verano y primavera las violetas no necesitan demasiada humedad ni demasiada agua para su sustrato. De paso te comento que el pH de esa agua debe de estar alrededor de 5.8, de 6, 6.3. No debe pasar nunca arriba de los 6.5. Debe de ser agua tibia y debe de tener la menor cantidad de cloro que sea posible para que las violetas estén sanas. Pero eso lo veremos después en otro capítulo donde hablemos de la nutrición de las violetas, cómo nutrirlas. Hoy solo estamos hablando de cómo regarlas. Y entonces el agua empieza a bajar, empieza a bajar, no se queda aquí, no se estanca, sale y ya tenemos nuestra violeta regada. Vamos a regar otra violeta. Esta, por ejemplo, también la vamos a regar. En el caso de esta está bastante húmeda, no necesita mucho riego. Yo te recomiendo que esta no la riegues. ¿Por qué? Porque ya hay agua acá abajo. Aquí abajo se ve la humedad.
esta no la vamos a regar. Vamos a traer otra violeta que sí necesita un riego. Ahora la ventaja con los envases que son como este es que la humedad la van guardando abajo, mira. ¿Ves? Aquí está abajo la humedad. Pero acá le hace falta más humedad. Y eso se debe a que este vaso no tiene agujeros. ¿Ves? Por eso es bien importante que este vasito tenga agujeros para que salga la humedad. Si el envase no tiene agujeros, hay que tener más cuidado al momento de regar. Esta ya le hace falta humedad por arriba, así que vamos a regarla. Igual regamos así a los laditos, tratando de no mojar el centro de la violeta. No es necesario regar demasiado, porque mira, la humedad empieza a bajar luego. Yo te recomiendo mucho usar vasos transparentes cuando eres principiante para no regarla de más, que no la vayas a matar. Y ahí tú te vas a dar cuenta cuando la violeta necesita agua, porque se ve cómo cambia la tierra de color. Como esta violeta ya tiene humedad aquí abajo, ya no necesita más agua. Lo que sí es que le vamos a dar un baño en las hojas para que agarre fuerza. Bañito así. Y listo. Ya no necesita más agua. Con eso es más que suficiente. Si tú sigues estas recomendaciones, yo estoy seguro que tus violetas africanas van a estar muy felices, que tus violetas africanas van a estar bien contentas, se te van a dar de forma increíble. Mira, a esta no les regamos las hojas, vamos a hacerle un riego de hojas así y listo. Y vas a ver lo bonitas que se te van a poner. Si tú tienes miedo de pasarte, también puedes regar con el aspersor de este modo. Vele dosificando. Yo te dije que 300 mililitros, 250, lo de un vasito. Si la violeta está muy chiquita, 100, 150 mililitros bastan para que esas violetas se pongan bien bonitas, estén bien contentas y tú seas un cultivador experto de violetas africanas y que nunca se te marchiten. Si tienes violetas muy pequeñitas, puedes usar el aspersor y ponerles de este modo. También vamos a traer una deshidratada más chiquitita. A veces con las violetas bebés hay que tener también cuidado. Y pues de esta forma tú puedes ir regando también 4 o 6 chisguetitos y listo. Riegas las hojas. A los bebés les gusta mucho que les rieguen las hojas. Espero que te haya gustado este video hablando del riego de las violetas africanas, que no te haya quedado ninguna duda, que te haya ayudado a esclarecer tus preguntas y nos vemos en otro video en donde te estaré hablando acerca de otro tipo de información. Me queda el riego de envases que no tienen hoyos, como son los envases de cristal, los envases de porcelana. A veces meten las violetas africanas en copa para que te des cuenta cómo regarlas sin que se te pudran. Y también en esos videos estaremos hablando de cómo nutrir las violetas africanas. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. ¡Hasta la próxima!